El reportaje de Julio Chuquitaipe permite evidenciar que la inteligencia policial es clave para combatir el crimen, para combatir a estas bandas organizadas que aterrorizan no solo Lima, sino a todo el país. Pero, a ver, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno y del Ministerio del Interior? Y en especial del presidente José Gerí, que prometió que a inicios de enero se iba a presentar el Plan Nacional de Seguridad. Sin embargo, hasta el momento, esta presentación se ha postergado 2 veces. Pero el crimen no espera, los asesinatos no se detienen. De hecho, en lo que va del 2026, solo en el 2026 se han registrado 188 asesinatos según el SINADEF. Importante la labor de la policía, insistimos, como mostraba el reportaje de Julio Chuquitaipe, pero hay muchísimo todavía, pero muchísimo por hacer. Vamos a otro tema que tiene que ver con el escándalo que se ha planteado esta semana en torno a la franja electoral. La franja electoral es una herramienta para los partidos políticos y para la ciudadanía. La franja electoral permite a todos los partidos políticos que están compitiendo en estas elecciones generales poder promocionar, poder difundir a sus candidatos a la presidencia, al Congreso de la República, en diversos medios, televisión, radio y plataformas digitales. Pero hay un cuestionamiento ético sobre el manejo justamente de esta franja, que es con recursos públicos, con plata de todos los peruanos. En el siguiente reportaje de José Luis Leiva revela el conflicto de interés o los conflictos de intereses que hay en determinados políticos con los medios donde se está colocando esta franja electoral. Vamos a verlo. Los 80 millones de la franja electoral también se repartieron sin filtro alguno para militantes de partidos políticos. Al momento de presentarse, ¿no declararon que eran afiliados a partidos políticos, en su caso al PRI? No, amigos, no. Este es el afortunado grupo de 10 afiliados cuyas empresas de medios fueron escogidas, seleccionadas a discreción por el mismo partido donde militan. Miles y miles de soles de la franja electoral se quedan en casa. Han herido de muerte al financiamiento público de los partidos, ¿no? Si se está contratando o se está eligiendo medios con los cuales el partido tiene un vínculo o alguien del partido tiene un vínculo, obviamente hay un conflicto de interés que la ley debió prever para que no haya este tipo de situaciones. Afiliados que ahora se suman a los presuntos conflictos de intereses y sospechosas estrategias de selección de medios que enturbian la franja electoral financiada por todos los peruanos. Un escándalo que esta semana terminó en renuncias en el partido Primero la Gente de la candidata Marisol Perestelli. Obviamente es un escándalo que la plata siga llegando a quien no debió llegar nunca. En nuestro caso en particular, por un conflicto de intereses evidente. Y hasta con anuncios de desistir de la franja electoral. Mi exigencia fue salir de la franja porque ya se habían echado sombras sobre la franja electoral que había usado el partido. El problema no solo está en los montos, sino también en dónde termina el dinero de la franja electoral. El dinero de todos los peruanos es destinado también a beneficiar a militantes que tienen medios de comunicación estratégicos en el actual escenario electoral. El partido es el que elige que la plata que le corresponde se invierta en el canal o canales o radios o streaming o plataformas digitales que él decide. No hay concurso, todo es a dedo. El partido puede escoger el medio que le plazca de este catálogo aprobado por la OMPE. Entre las señales escogidas por Fuerza Popular aparece Radio Caliente de Chiclayo. Ninguna otra organización política escogió a este medio, salvo el partido de Fuerza Popular. Aquí vemos que Fuerza Popular transmitirá su propaganda en Radio Caliente 7 veces por día en 22 días. Por día pagará 1.400 soles. Inicia el 11 de febrero y termina el 9 de abril de este año. Sin Fuerza Popular, Radio Caliente, cuya razón social es Telehack SAC,
no recibiría dinero de la franja electoral. Se constituyó apenas 2 años antes de estas elecciones, recién en enero del 2024. Ese mismo año ganó su único contrato con el Estado por 2.160 soles. Era una campaña de difusión. Ahora la franja electoral la lleva a otro nivel. ¿Quiénes integran esta empresa que solo ganó con Fuerza Popular? Pues afiliados a Fuerza Popular. Fuerza Popular pagará en total 30.800 soles a Radio Caliente de la empresa Telehac SAC. El socio de esta firma no solo está afiliado al Partido Naranja, es candidato para la Cámara de Diputados por Fuerza Popular. Incluso en la misma radio sale su propaganda. Va con el número 5, es decir, Fuerza Popular destinó dinero de su franja electoral para la radio de su candidato. El partido por el que usted postula le está destinando dinero a su empresa, dinero de todos los peruanos. La gerenta general me acaba de decir que el día viernes llegó la orden de la OMPE. Ayer ha sido sábado, hoy domingo. El día lunes yo me voy a presentar ante la empresa y voy a pedir que la gerenta de la empresa le diga a la OMPE que renunciamos por decoro y por ética a esta publicidad. Incluso la gerente general de la empresa también está afiliada. Fuerza Popular afirma que fue una oficina del partido y no el candidato el que eligió el medio, elección que se dio por alcance y medición de audiencia, que lo asignado representa un 0.6% del presupuesto. No existe ninguna restricción ni en la ley de organizaciones políticas ni en la ley de contrataciones del Estado para que pueda hacer una restricción el tema de ser afiliado político y que por eso no participar como proveedor, como medio de comunicación o creador de contenido en la franja. Yo puedo haberme afiliado hace mucho tiempo, pero tampoco estoy participando. Mercedes Santamaría fue candidata al Congreso por Alianza para el Progreso. Ahora está afiliada a Progresemos del candidato Paul Jaimes. Este partido ha destinado a Oriental TV de Ucayali, propiedad de su afiliada, 71.000 soles en total. La pauta de la propaganda se distribuye en 77 días, entre el 11 de febrero y el 9 de abril de este año. Yo estoy concesionando este medio de comunicación a los señores del diario Ímpetu. Entonces, ellos son los que han presentado toda la documentación para hacer estos trámites. Yo no no tengo nada que ver. La marca y la empresa es de usted. Claro, es mía, sí. La empresaria dice que no tiene contacto con los miembros de su partido, el mismo que invierte en su medio. Pero hay más. En Amazonas, Innova Radio suele compartir las publicaciones directamente de la cuenta oficial de Alianza para el Progreso Utcubamba. Desde cumpleaños hasta las presentaciones de candidatos de APP. No parece casualidad, pues quien fundó esta radio es hoy afiliada al partido de César Acuña, Yuyi Esmeri Merino Pinedo, militante de APP. Alianza para el Progreso escogió el horario prime de la mañana. Su propaganda no será segunda ni tercera, sino primera en el orden. Serán los primeros en la pauta. Aparecerán 5 veces por día en 42 días. Alianza para el Progreso destinará en total 12.600 soles a la radio de su afiliada. La norma todo lo permite, sin filtros, sin candados ni declaraciones partidarias. Partidos y afiliados ganan con la franja electoral. En este escrutinio de la franja electoral aparece también información que incomoda a Alianza para el Progreso. Se destinaron 349.000 soles a Cosmos Televisión, un medio que no es ajeno al candidato presidencial César Acuña. Cosmos TV es un medio que fue fundado por la Universidad César Vallejo. No es una coincidencia menor. Dinero público de la campaña ingresó a un medio nacido en el entorno directo del propio candidato presidencial. El partido ha negado irregularidades, pero su vínculo incluso está escrito en este informe de la OMPE del año 2024. APP le debe 5.600 soles a Cosmos Televisión.
Se estaría desnaturalizando el uso de la franja electoral porque hay algunos partidos que han incurrido en conflicto de interés al momento de decidir con qué medio de comunicación pasar su franja electoral. Este otro caso conecta al partido político PRIN del candidato presidencial Walter Chirinos con la señal cajamarquina denominada La Única Radio y TV, cuyo titular es José Cabrera, un militante del PRIN. Por la ley es legal que nosotros podamos contratar. ¿No cree que eso debería mejorar correcto en la ley, digamos, para tener más transparencia y evitar conflicto de intereses? Le consulto ya como ciudadano, ¿no? Sí, yo creo que sí podría ser, porque se ve casos millonarios, amigo. La razón social de esta radio se llama LANLA Ingeniería y Servicios Generales y según registros públicos se dedica al saneamiento de predios, consultorías, alquiler de maquinarias, construcción y hasta actividades mineras. El partido PRIN escogió a la radio de su militante para transmitir propaganda hasta 5 veces al día por 58 días en el segmento Entretenimiento Musical y Noticioso. En total, el partido político PRIN cursará 10.175 soles a esta radio afín hasta el final de la primera vuelta en abril de este año. La franja para los afiliados continúa. Perú Libre seleccionó a Cositel Radio Ica de su afiliado Asensio Cosia Paza y también a Radio Emanuel de su partidario Jaime Guzmán. Juntos por el Perú escogió a Radio La Voz de Puquio de su afiliada María Carrillo. Perú Primero a Dilo Fuerte Arequipa de su militante Rosario Huanqui. Fe en el Perú fichó a Radio Búnker de José Quispe, también miembro de sus filas. Y Ahora Nación hizo lo mismo con Radio Superfuego de su afiliado Ilman Ramos. En total, 10 afiliados, cuyos medios o servicios fueron seleccionados por sus propios partidos políticos. Casos que se suman al escándalo de esta semana, presuntos conflictos de intereses, sospechosas estrategias en la selección de medios de parte de ciertos partidos políticos. ¿Por qué han destinado todo el presupuesto de la franja electoral a un solo medio en el norte? Esto responde a una estrategia de priorizar el norte que es afín, muy afín a nuestra ideología, a nuestro ideario, en donde tenemos bastante receptividad, cosa que no ocurre igual en el sur. El partido Fuerza y Libertad de la candidata presidencial Fiorella Molinelli destinó el 100% que le correspondía de la franja electoral, casi 1.7 millones de soles, a Sol TV, un medio de comunicación al norte del país. Nada para el sur ni para la capital, que concentra el mayor número de electores. En el norte nosotros preferimos asignar la franja electoral y en el sur hacer presencia territorial. Si necesitaban más fuerza en el sur, ¿por qué han concentrado todo en el norte? Nuestros escasos recursos que provienen de, actividades con amigos, familia, entorno cercano, están destinados exclusivamente a los viajes en el sur y en el oriente. Es un criterio que puede gustar o no, pero finalmente es una estrategia, ya veremos si resulta. Las alarmas sobre el uso de recursos destinados a la franja electoral se encendieron con el canal Nativa TV, una señal con poca audiencia. La candidata presidencial de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, denunció que se destinaron 464.000 soles para este canal. El responsable habría sido el mismo fundador de su partido, Miguel del Castillo, quien fuera propietario precisamente de Nativa TV. Obviamente es un escándalo que la plata siga llegando a quien no debió llegar nunca. En nuestro caso en particular, por un conflicto de intereses evidente. Tras esta crisis en el partido, el propio Miguel del Castillo renunció a su candidatura a la Cámara de Diputados. Alegó motivos personales, luego dijo que se iba porque quería postular a la alcaldía de Lima. Marco Ceballos, que es fundador del partido y además es nuestro candidato a Senado, el primero, el que encabeza la lista, y además es nuestro representante legal, le pidió la renuncia, porque si esto iba a ética, que va a ir igual, la expulsión iba a ser posterior, él se quedaba de candidato a Lima. Eso que iba a ser alcalde de Lima no es posible, simplemente por el calendario electoral. País para Todos también entró en crisis. El partido del candidato presidencial Carlos Álvarez destinó 642.000 soles de la franja electoral también a Nativa. No me pareció correcto
que a un medio que no lo ve casi nadie se tiene tanta plata. Creo que fueron 640.000 soles. Eso no resiste el menor análisis. Hasta hace unas horas, la continuidad de Álvarez era incierta. Había amenazado a la dirigencia de su partido en dejar la campaña si no le rendían explicaciones. Dice que después de horas de conversaciones, llegaron a este acuerdo para su permanencia. Mi exigencia fue salir de la franja porque ya se habían echado sombras sobre la franja electoral que había usado el partido. ¿El partido ya ha cursado alguna comunicación oficial ante la OMPE para desistir de la franja? Sí, ya ha enviado una carta, ya la OMPE lo tiene, y lo ideal sería que eso se cumpla, ¿no? Ojalá que sea así. Si no se cumple, ¿renunciaría? Bueno, claro, no permanecería, no permanecería en el partido ni tampoco en la candidatura presidencial, pues eso sería pues ya una burla, ¿no? Hoy los gastos de la franja se investigan en la Fiscalía de la Nación. Sombras sobre la franja electoral, sin filtro ni control, asomaría el delito, supuestos conflictos de intereses y beneficios para los militantes. Si bien la ley orgánica de partidos políticos da total discrecionalidad a estas instituciones, a estas organizaciones, para decidir en qué medios de comunicación van a destinar los recursos de la franja electoral, el hecho de que estos segmentos se destinen a medios vinculados a sus afiliados, pues evidentemente desvirtúa la esencia de la herramienta de la franja electoral. Y es verdad, la OMPE esta semana, porque ha sido el escándalo de la semana, la OMPE en un comunicado y expresamente ha dicho que la ley no les permite fiscalizar la franja electoral, no les permite fiscalizar a los partidos políticos para entender si los criterios que están utilizando al momento de colocar o de decidir dónde van a colocar estos recursos sea el adecuado. Sin embargo, ojo, el Ministerio Público ya inició una investigación. Vamos a ver hasta dónde llega esa investigación, pero lo que ha quedado claro y ha quedado demostrado es el enorme conflicto de intereses en más de un partido político. A ver, vamos justamente a lo que habíamos anunciado. Si algo queda claro en Somos Perú es que Patricia Lee es un personaje de peso y sumamente importante en el partido de gobierno, al punto que públicamente los somistas la llaman mamá. Y ella, públicamente, incluso en las redes sociales, los llama hijos. Esto no tiene nada de malo, no tendría nada de particular que una lideresa sea llamada de manera cariñosa madre, si es que no fuera porque cuando entra el presidente José Gería al gobierno y hay una nueva ministra de la mujer que también es de Somos Perú, los colaboradores, los hijos políticos de Patricia Lee consiguen contratar con el Estado. El siguiente reportaje es de Alonso Dávila. Vamos a verlo. Mientras uno de sus más engreídos hijos políticos alcanzaba la presidencia, otros vástagos del entorno de Patricia Lee encontraban también la puerta abierta del Estado. Contratos que no llegaron por concurso, sino que habrían llegado por cercanía y poder. Somos Perú y una relación de personas que han obtenido contratos en el Ministerio de la Mujer, ¿no? Pero eso pregunta a la ministra de la Mujer. Claro, lo que pasa es que nosotros lo relacionamos con usted porque usted los llama hijos en redes. Esta chiquita. En el Ministerio de la Mujer aparecen órdenes de servicio que no necesariamente se explican por méritos, sino por militancia y afiliación. ¿Qué tal, Jean Paul? Soy Alonso Dávila, de Cuarto Poder. Quería saber cuál ha sido tu trabajo en el Ministerio de la Mujer. No sé qué habla, amigo. ¿No ha trabajado usted? A todos ellos los une un mismo corazón, una misma frase y una misma madre política, Patricia Lee, presidenta del partido de gobierno Somos Perú. ¿Cómo logra usted ingresar a ese ministerio? Disculpe, pero no voy a declarar. Son los hijos políticos de Patricia Lee, convocados directamente para trabajar en un ministerio encabezado por otra integrante de Somos Perú, Sandra Gutiérrez Cuba. Sí, juro.
Con mi somista Sandra Gutiérrez Cuba, secretaria nacional de organización. Juntos somos fuertes, un solo corazón. Es en este ministerio donde se concentran diversas contrataciones bajo la lupa. Jóvenes que en algunos casos ingresaron sin trayectoria previa en el Estado. Usted los ha recomendado, sabemos que Sandra Gutiérrez es muy llegada a usted. Pero déjame hablar, pues. Ajá. ¿Quieres que te dé una entrevista? Déjame hablar a mí. Yo soy la presidenta de Somos Perú. Es jueves 5 de febrero, 3:20 de la tarde. Del local partidario de Somos Perú, en La Victoria, sale un grupo de jóvenes, entre ellos Jean Paul Sosa Luispe. Ya tenemos a Jean Paul acá, listo para un jueves de corazón. Tiene 25 años, es un joven somista, afiliado al partido Somos Perú, un afiliado al que Patricia Lee considera un hijo más. Buenos días, querido presidente. Queremos agradecer acá a su gran comité de El Salvador. Nunca antes Jean Paul Sosa había trabajado para el Estado. Nunca antes había tramitado siquiera su RUC para la emisión de recibos por honorarios. Todo cambió con la llegada de Sandra Gutiérrez al Ministerio de la Mujer. En diciembre apareció su primera orden de servicio. Entidad Ministerio de la Mujer. Fecha de emisión, 17 de diciembre de 2025. Servicio de auxiliar administrativo. Como credenciales académicas en SUNEDU no se registra título alguno a nombre de él. ¿Qué tal, Jean Paul? Soy Alonso Dávila, de Cuarto Poder. Quería saber cómo ha sido tu trabajo en el Ministerio de la Mujer. No sé qué habla, amigo. ¿No has trabajado usted? Todo Canadá. Es importante saber, ¿usted qué función cumplió en el Ministerio de la Mujer? ¿Todo Canadá? ¿Todo Canadá? Sí. Jean Paul Sosa no responde a nuestras preguntas, sube a esta unidad de transporte público y nos evita en todo momento. ¿Has tenido órdenes de servicio en el Ministerio de la Mujer? Al bajar de la unidad, intentamos una vez más consultarle cómo logró su contrato. Le quiero mostrarle esto. Yo no estoy trabajando, amiguito. Pero mira, esta es su orden de servicio. Su nombre, acá está. Le dicto el nombre. Sosa Luispe Jean Paul. ¿No le pertenece a usted? No, amigo. Ajá. Este joven de Somos Perú desconoce la orden emitida, la misma que figura en los portales del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. La orden de servicio de Jean Paul Sosa fue emitida el 17 de diciembre, fecha en la que no contaba con el Registro Nacional de Proveedores. El trámite lo realizó casi 2 semanas después, el 30 de diciembre. Que se contrate en el Estado a personas que son parte del partido, me parece que hasta cierto punto es legítimo. Pero aquí hablamos de un tema de meritocracia. ¿Estas personas están preparadas para ocupar estos puestos? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Si no están preparadas y esto es un favor que se hace o una suerte de clientelismo, el Estado termina siendo finalmente como una bolsa de trabajo para quienes rodean a las personas que están en el poder. Cuarto Poder ha revisado orden tras orden en el Ministerio de la Mujer y ha detectado casi una docena de personajes afiliados a Somos Perú, beneficiados con contratos en la institución. Es el caso de Carlos Guamán Zamudio. Muchísimas gracias, Presidenta Patricia, por este pack de útiles que serán llevados a nuestro niño del RIMAC. Es un hijo más de Patricia Lee, uno de los guerreros a los que ella promociona en sus redes sociales. Con mi guerrero somista del RIMAC, Carlos Guamán. Servicio de sistematización.